aquí adelante. Cristian. Víctor, Hugo. ¿Algún otro anciano que esté presente que yo me esté olvidando? Los demás creo que no están. Fabi no está. José tampoco. Daniel tampoco. Bien. Saben, hermanos, estamos acá porque creo que es oportuno que la Iglesia no solamente sepa algo, sino también agradezca algo. Hace 34 años atrás, nuestra iglesia estaba necesitando una persona que limpiara la iglesia. Y Nélida se ofreció para poder limpiar nuestra iglesia. Ella este mes está dejando este servicio a la iglesia y me parece que es oportuno como iglesia que se lo agradezcamos, ¿o no? Nélida, ¿dónde estás? Ven, por favor. Nélida es de esas mujeres que no hizo el trabajo por obligación, sino lo hizo por amor. Ella limpió esta casa durante 34 años como su casa. La cuidó como su casa. Y creo que como iglesia se lo tenemos que agradecer, ¿o no? ¿Cuántos le están agradecidos a Nélida? Nélida, el cariño de toda una iglesia por tu trabajo, por tu servicio. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios que Él me ha sacado del mundo y me ha traído a esta iglesia, a donde justo necesitaba una persona para limpiar la iglesia. Y yo me ofrecí. Me acuerdo que Erna, ella me dijo, necesitamos una persona. Desde entonces empecé a trabajar en esta iglesia. Estoy muy agradecida al Señor, porque me dio muchas bendiciones. Y le he cuidado a mi iglesia mejor que en mi casa. Porque si ustedes van en mi casa no van a encontrar la limpieza que hay aquí dentro de la iglesia. También quiero agradecer a los hermanos que me han permitido, han tenido confianza en mí, en que yo trabajara y limpiara de su iglesia. Muchísimas gracias a todos. Y espero, Señor, que agradezca también a todos mis hermanos en general. Y que todos juntos nos preparemos para encontrarnos con el Señor en su santo reino. Amén. Y yo creo, hermanos, que tenemos que agradecerle al Señor. ¿Qué les parece? Así que ustedes pueden permanecer sentados. Nosotros nos vamos a arrodillar al lado de Nélida y yo le voy a pedir a Marcelo que él tenga bien pedir a Dios, agradecer a Dios y pedirle a Dios una bendición especial por Nélida. Querido Padre, Señor, en esta mañana una vez más vamos a ti con agradecimiento en nuestros corazones, porque algún día hace 34 años, Señor, tú llamaste al servicio especial que Nélida ha cumplido en estos 34 años. Señor, tú le has dado la fuerza, pero Señor, ella fielmente ha utilizado esa fuerza para rendirte el servicio que ha prestado aún en momentos difíciles. Sabemos que siempre te puso en primer lugar, Señor, y ha cumplido fielmente la tarea que le has encomendado. Y es por eso, Señor, que como iglesia queremos agradecerte a ti, agradecerle también a ella ese fiel servicio y pedirte, Señor, que tú la sigas acompañando y bendiciendo, porque desde el diaconado ella sigue trabajando para ti. Sabemos que es incansable en eso y, Señor, te queremos entonces pedir que esa fuerza que tú le diste a ellas puedas dárnosla a nosotros para que en cada una de las tareas que podemos llevar a cabo en tu iglesia podamos fielmente ponerte en primer lugar. Ayúdala, bendícela, Señor, bendice a su familia. Está con ella en todo momento y te agradecemos, Señor, de corazón lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
quiero decirles, hermanos, que de alguna manera tendríamos que entregarle un presente, quien se lo queremos dar, solo que nos enteramos que ella dejaba ahora, así que dijimos no queremos dejar pasar un sábado más, aunque el presente lo podamos dar después, pero me parece que esta oración de agradecimiento a Dios y pedir su bendición era el momento para hacerlo ahora, ¿está bien? Así que creo que Nélida ha hecho un trabajo excepcional y queremos agradecérselo en forma pública otra vez. Quisiera invitar a mis hermanos a buscar en sus Biblias el texto que nos va a ayudar para desarrollar el tema en esta mañana, que se encuentra en Lucas capítulo 5. Lucas, el capítulo 5, desde los versículos 12 en adelante hay una enseñanza de Jesús o una vivencia en la vida de Jesús que quizás hemos pasado por alto en muchísimas oportunidades porque nos pareciera que no iba a tener demasiado significado. Y quiero referirme a esa porción de las Sagradas Escrituras que van del versículo 12 al versículo 14, donde dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. En esta historia que nos relata el doctor Lucas, que vamos a estudiar en esta mañana, están implícitos dos temas que yo quiero tocar con ustedes en esta hora. El primero es el significado de la lepra y el segundo, las leyes por las cuales mandó Moisés que se hicieran cuando un leproso era sanado de su lepra. En los tiempos bíblicos, y empezamos con la primera parte del significado de la lepra, en los tiempos bíblicos la lepra era la más temible de todas las enfermedades habidas y por haber en ese entonces. Se la consideraba como ninguna otra a una muerte viviente. Esta dolencia pasa por dos etapas básicas, una nodular y otra anestésica. En la primera etapa, la nodular, la piel se va enrojeciendo sobre quistes fijos de forma semicircular y presenta una superficie brillante. A veces se pone blanca como la nieve, según 2 Reyes capítulo 5, versículo 27. Y el tejido que cubre se descompone. Más tarde, los nódulos enrojecidos luego toman un color más castaño y finalmente se abren y se ulceran. Entonces se inicia la segunda etapa, que es la etapa anestésica. Debido a que el tejido está muerto, los nervios ya no pueden transmitir dolor, no pueden percibir el dolor, y entonces las heridas, al chocar el cuerpo con alguna superficie dura o cortante, como los nervios no pueden percibir el dolor, esas heridas se abren, se ulceran y finalmente se pudren. Profundamente arraigada, imposible de extirpar,
mortífera. Toda la apariencia del leproso inspiraba compasión. Cuando se lo veía mendigando un poquito de pan a las afueras de la ciudad. Finalmente, en la última etapa de la lepra, la bóveda del paladar se descompone y el enfermo termina muriendo por inanición y por desnutrición. Los judíos consideraban a la lepra como un símbolo del pecado. Y efectivamente se la puede, en todas sus etapas, se la puede hasta comparar con las etapas del pecado en la vida de nosotros, los seres humanos. Dice la mensajera, según la ley ritual, el leproso era declarado inmundo y así quedaba todo lo que llegase a tocar. El aire se contaminaba con el aliento del enfermo. Como si ya estuviese muerto, era excluido de la morada de los hombres. Lejos de sus amigos y parientes, el leproso cargaba con la maldición de su enfermedad. Hay 4 relatos, o hay muchos más, pero yo voy a tomar 4 relatos en esta mañana de cómo la Biblia utiliza a la lepra como símbolo del pecado y cómo se nos puede pegar a nosotros. La primera historia que quiero traer a la memoria de ustedes es la historia de Moisés. Moisés tuvo que aprender varias lecciones antes de poder dirigir con buen criterio y con solvencia al pueblo de Israel. Una de ellas estaba relacionado con la condición de su propio corazón. Éxodo capítulo 4, el versículo 6, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 4, versículo 6. Dice, les dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. El pecado, dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 125, el pecado se adhiere al ser humano como la inmunda lepra. La naturaleza humana, dice el deseo de todas las gentes, separada de Cristo, es tan inmunda como la lepra, pero aún más terrible que ellos son el fanatismo y la incredulidad. Deseo de toda la gente, página 236. Fanatismo, incredulidad y se nos pega el pecado como la lepra. Luego, por disposición divina, dice el relato bíblico que Moisés volvió a poner su mano en su seno y Dios restauró esa mano que estaba enferma en una mano sana. Y así como las condiciones de nuestro corazón, por el fanatismo y la incredulidad se nos pueden pegar, también hay restauración para todos aquellos que se han movido o han llevado en su vida estas características. El segundo caso es el caso de María, descrito allí en Números, el capítulo 12. María era la hermana de Moisés, pero resulta que María envidiaba a Séfora, tenía celos de su cuñada. Sus celos la llevaron a murmurar contra su hermano y a difamar a Séfora. Características muy comunes de nuestro mundo y también de nuestra iglesia. Y dice Patriarcas y Profetas, la página 406, dice, el castigo que cayó sobre María. ¿Se acuerdan que María tuvo lepra, ¿no es cierto? Dice, el castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a los celos
y murmuran contra aquellos sobre quienes Dios puso la pesada carga de su obra. La envidia y la crítica a los dirigentes de la obra de Dios, expresadas con palabras vanas y crueles, son tan mortíferas como la lepra. Pero a pesar de su pecado, dice la Escritura que María también fue restaurada. Aún los celos, la murmuración, la crítica puede ser sanada en nuestra vida. El tercer caso es el caso de Giezi. ¿Saben quién fue Giezi? Giezi fue el serviente ¿de quién? De uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, de Eliseo. A pesar de haber vivido muchos años en compañía del profeta de Dios, Giezi no experimentó ningún cambio en su vida. En Segunda de Reyes, el capítulo 5, el versículo 20 al 27, solamente como referencia, aunque no lo vamos a leer, expresa de que Giezi vendió su integridad por unos cuantos vestidos y algunos billetes. Profetas y Reyes, página 188, dice: el engaño practicado por Giezi. No estoy leyendo ni estoy contando los casos porque son casos muy conocidos por todos nosotros. ¿Está bien? El engaño practicado por Giezi no tenía excusas, dice la mensajera del Señor. Hasta el día de su muerte permaneció leproso, maldito de Dios y rehuido por sus semejantes. Y en Testimonios, tomo 5, página 123, dice: la ambición, la avaricia y el sentimentalismo enfermizo son tan mortales como la lepra y a veces tan incurables como lo que padeció Giezi. El cuarto caso que quiero presentarles es el caso de Usías, del rey Usías. El rey Usías fue uno de los grandes reyes de Israel. Y si ustedes leen la historia del rey Usías en la Biblia, van a encontrar que la primera parte de su administración fue excelente. Y esta la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulos 26, 4 y 5, donde dice que Usías hizo todo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Pero si leemos la última parte de su vida, vamos a encontrar allí en Segunda de Crónicas, al capítulo 26, versículo 15 y 16, que Usías hizo todo lo malo delante de Jehová. Y por eso se perdió. El pecado que cometió Usías, porque un día Usías sacó lo sagrado donde lo tenía que sacar y él mismo se puso a ofrecer sacrificios delante del altar y delante del altar del incienso, hasta que apareció la lepra en su vida. El pecado que tuvo resultados tan desastrosos para Usías fue un acto de presunción. Mientras estaba allí de pie en airada rebelión contra Dios, y noten que Usías estaba ¿dónde? En el templo. Había venido a adorar y estaba en un conflicto con su hacedor. Estaba en rebelión con Dios. Se vio repentinamente herido por el castigo divino con la lepra en su frente. La codicia de los puestos y la presunción son tan mortíferas como la lepra, dice Elena de White en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 166. La codicia de los puestos y la presunción son tan mortíferos como la lepra. El pecado, de igual modo que la lepra, obra insidiosamente desde el interior hasta que se manifiesta en el exterior totalmente. Pero permítanme retornar a las escenas de Lucas, el capítulo 5, donde el leproso se encuentra con Jesús.
Dice el Ministerio de Curación, la página 45, dice, cuando el leproso le dice, si quieres, qué cosa maravillosa, ¿no? Si quieres. Porque si no quieres, lo acepto lo mismo. Si quieres, puedes limpiarme. Y miren cómo lo describe Elena de White. Dice, al instante se produce un cambio en el leproso. Su sangre se purifica, sus nervios recuperan la sensibilidad perdida, sus músculos se fortalecen. La tez pálida propia de un leproso desaparece, caen las escamas de la piel y su carne se vuelve como la de un niño. ¡Qué maravilloso! Al toque del Maestro. Muchos años antes de este acontecimiento, la tradición rabínica había afirmado que el Mesías, cuando viniera, iba a curar leprosos. Dice el deseo de todas las gentes, pero desde los días del profeta Eliseo no se había oído nunca que sanara una persona en quien se le había declarado esa enfermedad. Pasaron años, siglos, y nadie había vuelto para confirmar que había sido sanado de la inmunda lepra. En los tiempos de Cristo era casi seguro, hasta se consideraba que esta ley de Moisés estaba obsoleta, vieja y caduca, porque se indicaban las medidas que se habían de hacer, pero los sacerdotes nunca habían practicado esa ceremonia, porque nunca nadie había encontrado que se le sanara la lepra. Por lo tanto, ni sabían a veces cómo proceder, porque era algo que estaba totalmente olvidado. Al enviar Jesús el leproso al sacerdote, para que vieran que había sido restaurado, quería despertar a la dirigencia y al pueblo de Israel que había llegado el Mesías. Y dice el deseo de todas las gentes, en la misma página 227, tuvieron oportunidad de conocer la verdad y sacar provecho de la luz, pero la dejaron pasar. Los sacerdotes habían diagnosticado esta enfermedad en muchísimas oportunidades, en muchísimas personas, pero vuelvo a repetir, nadie hasta ese momento había vuelto para afirmar que había sido sanado de esa terrible enfermedad y quedar libre de ese mal. Cuando un leproso afirmaba que había sido sanado, el sacerdote salía a su encuentro para encontrarse con el leproso o con el que había sido leproso a las orillas de un arroyo, de aguas corrientes. Y es posible que este mismo sacerdote que se iba al encuentro de este leproso que había sido sanado por Jesús fuese el mismo sacerdote que años anterior había predicho o había indicado la enfermedad. Ahora, este sacerdote tenía que salir al encuentro del enfermo restaurado. Y notemos esta característica. Era el sacerdote el que dejaba las comodidades de su hogar para ir al encuentro del enfermo. Jesús hizo exactamente eso. Dejó las comodidades del cielo para venir a esta tierra a buscar a los leprosos que se habían perdido. Él es el que es lo que Él hace por nosotros. Sale de su comodidad, sale de su gloria, sale de su pompa y viene a este mundo a rescatarnos a ustedes y a mí. Y cuando el sacerdote comprobaba que el leproso había sido sanado,
indicaba lo que estaba allí en Levíticos el capítulo 14. Noten que lo que dije anteriormente, Jesús le dice, ve, presentas al sacerdote y haz todo lo que el sacerdote te pida y cumple con la ley establecida por Moisés. ¿Cuál era esa ley? Está en Levíticos el capítulo 14, el versículo 4. El sacerdote mandaba luego de que se tomen para que el que sea purificado 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Esto es lo que tenía que recoger. ¿Qué tenía que hacer el leproso? Sanar, este leproso que tenía que ser restaurado otra vez a la comunidad de Israel, traer 2 avecitas vivas, madera de cedro, una cinta color rojo y una rama de hisopo. Luego que el leproso traía estos elementos, ambos se dirigían a aguas corrientes, podía ser un arroyo, y el sacerdote echaba un poco de agua en la vasija, en una vasija que el sacerdote llevaba. Inmediatamente después daba muerte a uno de las avecitas, volcaba su sangre en el agua allí, y después que revolvía con la cinta y con el hisopo el agua, dice, tomaba la rama hisopo, salpicaba al leproso 7 veces con esa agua mezclada con sangre sobre la persona, después agarraba la avecita viva, la sumergía en el agua y la dejaba volar. Voy a leer lo que dice Elena de White porque no quiero que pierdan detalle. Esto es maravilloso. La figura maravillosa de la avecita viva, sumergida en la sangre del pájaro muerto y luego dejada en libertad para disfrutar de una vida gozosa, es para nosotros un símbolo de la expiación. En él se amalgaman la muerte y la vida, ofreciendo al buscador de la verdad el tesoro escondido. La unión de la sangre perdonadora con la resurrección y la vida de nuestro Redentor. A una de las avecitas se le daba muerte sobre aguas corrientes. Esas aguas no estancadas eran símbolo de la eficacia siempre en movimiento, siempre purificadora de la sangre de Cristo. El Cordero inmolado desde el principio del mundo, fuente que fue abierta para Judá y Jerusalén, y en el cual los judíos podían lavarse y ser purificados de toda mancha de pecado. Amén. Después de varias ceremonias, porque no es esta una reunión para que yo les cuente detalles de cada una de las cosas que se hacían, pero en varias ceremonias más que se hacían durante 7 días, al 8º día, el sacerdote con el leproso llegaban hasta el santuario y allí se ofrecían 2 ofrendas, una por el pecado y otra como un holocausto. La ofrenda por el pecado representaba el arrepentimiento y el deseo de recibir perdón de parte de Dios del leproso. Y en la ofrenda por el holocausto era una ofrenda de reconsagración, una ofrenda de renovación espiritual de ese pecador que ahora arrepentido tendría que ser restaurado no solamente en sus pecados, sino también al seno del pueblo de Dios. De esta manera, el leproso quedaba reincorporado a la comunidad con plenos derechos y obligaciones. Pero ayúdenme, vamos a retornar todavía un poquito más atrás. Retornemos ahora al momento en cual el leproso debía conseguir las 2 avecitas vivas.
que bien podrían ser gorriones, porque la palabra sheporim, que aparece allí en la Biblia, son gorriones. Es la palabra gorrión. ¿Ya? En el mercado, estas avecitas se vendían por pocos centavos. Era la ofrenda más humilde que un adorador podía llevar al templo. Siempre moneditas que podían estar en cualquier bolsillo y no implicaban una gran erogación de dinero. Esto demuestra dos cosas. Primero, es que si no podías llevar un cordero porque el dinero no te alcanzaba, no debías quedarte excluido de la bendición de Dios. Entonces podías llevar 2 palomitas o 2 gorriones, que eran las avecitas más baratas y que implicaban solamente unas pocas monedas. ¿Por qué habrían de ser necesariamente gorriones? Estas aves no se caracterizan ni por su belleza ni por su canto, pero sí le gusta vivir al lado del hombre, debajo de sus tejados, y le gusta comer de las migajas que caen de la mesa de aquel lugar o de aquel hogar donde ellos pusieron su nido. El gorrión al que se mataba era arrojado al suelo, y el que quedaba vivo y que volaba en forma libre y ascendía en veloz vuelo hacia el cielo empapado en la sangre de su compañero. Este es un símbolo precioso de la sangre de Cristo que nos empapa y que nos da libertad. Y que nos permite, de alguna forma, con esperanza mirar el futuro, saber que solo en la sangre de Cristo, ese gorrión que vino hace 2000 años a morir por nosotros, nuestra vida de esa forma tenga esperanza. Hace mucho tiempo atrás, un gorrión dio su vida por nosotros. La pregunta es, ¿te gustaría empaparte de su sangre? ¿Te gustaría disfrutar de su libertad? ¿Pasaremos por alto este favor o caeremos de rodillas delante del Señor para pedir que Él nos restaure totalmente al seno de su iglesia y al seno de su reino? Dios nos bendiga.